en el denominador x más 5. Yo al obtener su asíntota sería... ¿Dónde? Perdón, profe, continúo. Yo ahí tendría que sacarle la diferencia, que sería x más 5 diferente de 0, sería x diferente de menos 5. Entonces ahí hallé ya la asíntota vertical. Ok. Además de que x igual a 5, señorita Chipantasi, es una asíntota vertical, ¿qué más pasa con ese 5? Que pone de ejemplo el compañero. Podemos convertirlo en oblicua. No, Pregunta, por favor. no. ¿Qué pasa con ese 5? El compañero puso una función racional donde el denominador tenía x más 5 o x menos 5. Señor Pozo. Claro, profe, a ver, le puedo repetir a la compañera, verás. Aquí yo tengo un ejemplo, dice así. F de x es igual a 2x menos 3 sobre x más 5. Lo que yo decía que para hallar la asíntota vertical es que el denominador debe ser diferente diferente de 0. Entonces, en este caso tenemos x más 5 en el denominador. Tiene que ser diferente de 0. Le paso al otro lado y tendría que x es diferente de menos 5. Ahí hallé ya la asíntota vertical. Es decir, todos esos valores pueden ser tomados excepto el menos 5. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el menos 5? Además de que sea una asíntota vertical. Sí, yo le puedo responder. Señorita. Le podemos hacer la asíntota horizontal. No. Compañero. Yo le iba a decir que ese 5 también viene a ser parte de mi dominio. O sea, esos dos números son parte del dominio. Exactamente lo contrario. O sea, el rango tiene que ser entonces. No, señorita, no. Estamos en el dominio, estamos hablando de los X. Eje de las X, dominio. Eje de las Y, recorrido. No tiene nada que ver ni con la asíntota horizontal ni con recorrido. Estamos confundiendo las cosas. Señor Rendón, el X igual a 5 no es parte del dominio. Justamente ese valor no está en el dominio. Porque es una asíntota vertical. O sea, yo tenía entendido que ¿Me escucho? ya, yo tenía entendido que cuando tenía números en el denominador, estos no pueden ser iguales a 0. O sea, si tengo contraíces, pueden ser mayores iguales, perdón. Pueden ser mayores que 0, pero no pueden ser ceros porque me estaría dando una indeterminación. Pero según tenía entendido, los valores que tengo en el denominador de una fracción, en este caso racional, y una función racional, es que los valores que tengo en la parte de abajo vienen a ser el dominio, y este dominio a su vez son las asíntotas. A ver, señor Rondón, ¿cuál es el dominio de la función? En este caso sería x igual a 2. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales excepto el de x igual a 2. Todos los reales excepto el 2. Exacto, eso sí, esa es la idea. ¿Qué pasa con x igual a 2? En este caso, mi función ahí es donde se hace 0, o sea, sería un punto crítico. No, nada, no ponga palabras que no hemos dicho. No existe, no sé qué es punto crítico. Y para que sea un punto debe haber un X y un Y. Entonces, punto por ningún lado. Peor crítico, no sé qué es crítico. ¿Qué es X igual a 2? Una asíntota. Una asíntota vertical. ¿Sí? No confundamos las cosas, por favor. No confundamos las cosas. ¿Sí? Recuerden que esto también ustedes lo hicieron. También ustedes lo revisaron. Hicieron una presentación. Sacaron información. Investigaron. Y la tratamos así. Entonces, no confundamos las cosas. Bien. Ok, eso en cuanto a las asíntotas verticales. ¿Sí? Señorita Romero, ¿qué pasa con las asíntotas horizontales?
Señor Chamorro. Señor Flores. Señora Neloa. Sí, profe, yo le puedo ayudar. Por favor. Aquí es cuando el grado del numerador es menor al grado del numerador, el primer caso sería si hay asíntota horizontal y vendría a ser el eje X. Entonces y sería 0. Y también hay el segundo caso es cuando los dos grados, tanto el numerador como el del denominador, son iguales. Hay asíntota horizontal y este sería el cociente de los coeficientes de mayor grado. Y el último, el tercer caso, no hay asíntota horizontal, pero puede existir la oblicua. Sí, pero si el grado del... Puede, perfecto, puede. No es que ya no haya asíntota horizontal y necesariamente ahí, ¿no? Exacto, puede. ¿En qué caso, compañero? Cuando el grado del numerador es mayor a 1 al del denominador. Exacto, cuando el numerador excede en el grado en 1, ¿sí? En 1, perfecto. Entonces, en ese caso tenemos asíntotas verticales, horizontales. Y oblicua cuando no hay asíntota horizontal y tenemos un grado mayor en el numerador al denominador. Ok, hasta ahí y de eso hicimos algunas funciones, algunos gráficos utilizando GeoGebra. Confirmamos eso. Sí, hasta ahí, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? Sí, a mí no me queda muy claro lo de las asíntotas ¿cómo se llama? Horizontales. Digo, las asíntotas verticales. ¿Esas en qué caso existían? ¿Solo ese o...? Para las asíntotas verticales, al igual que en el dominio de una función racional, lo que hacemos es analizar el denominador. Entonces, ¿existe asíntotas verticales? Cuando Q de X es igual a 0. Ahí. Para todos los X, tal que Q de X es igual a 0, X igual a ese valor es una asíntota vertical. Ese es el único caso. En el caso de una función racional, sí. Ah, ok. Sí, Ya. porque ahí, por ejemplo, en casos muy puntuales como una función logarítmica, es asintótica también la función logarítmica en el eje de las X, el eje Y, perdón. El eje Y, pero es por alguna otra situación. Sí, en las asíntotas estamos analizando funciones racionales. Bien, ¿alguna otra duda? No, entiendo que todos tenemos claro. Bien. Sigamos avanzando entonces. ¿Qué pasa con las funciones con radicales? Algunos lo tienen como funciones irracionales, me parece, ¿cierto? Funciones del tipo f de x igual a la raíz enésima de una g de x. ¿Sí? Entonces, en este caso hay que considerar dos. ¿Qué pasa si n es impar? ¿Y qué pasa si es que n es par? ¿Sí? Habrá que considerar en los dos casos. ¿Por qué razón? Porque si n es impar, no hay mayor problema con el subradical. ¿Sí? G de x podría ser cualquier valor.
Entonces, en ese caso diríamos que el dominio de f es todos los reales. Claro está, excepto aquellos valores, no, exceptuando cuando g de x sea una función racional, por ejemplo. Si es que es una función racional, habrá valores en los que se haga cero el denominador y esos habrá que excluir también, ¿sí? Pero de ahí en adelante podríamos decir que el dominio de la función, de esa función con radicales, puede ser todos los reales, ¿sí? Habrá que considerar qué pasa con g de x, ¿no? ¿Qué tipo de función es g de x? Un poco acá ya depende del tipo de función que es g de x, ¿no? Habrá que analizar ahí. Bien. Pero, ¿qué pasa en cambio ahora si es que n es par? ¿Sí? Si n es par, ¿cuál es la precaución que debemos tener? Sabemos que no existe raíces pares de números negativos, ¿cierto? De números negativos. Por tanto, lo que hay que analizar es ¿qué cosa? Que g de x sea mayor o igual a 0. ¿Sí? G de x tendrá que ser mayor o igual a 0. Ahora bien, decir que g de x sea mayor o igual a 0 nos conlleva a que aquí tengamos por resolver una inecuación. ¿Sí? ¿De qué tipo de inecuación? Ah, depende. Cualquier tipo. ¿Sí? Puede ser una inecuación racional, cuadrática, lineal, cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para analizar su dominio. Entonces, veamos algún ejemplo por ahí. A ver. Señor Loya, tenga la bondad, ¿me ayuda con una función racional? Perdón, una función irracional. Por ejemplo, raíz cuadrada de qué? Cualquier función. ¿Podría ser de algún número negativo? X cuadrado menos 5, X más 6. De nuevo, ¿podría ser cuál? X cuadrado menos 5X más 6. Ok. X cuadrado menos 5X más 6, le escuché. Ok. Bien. Habrá que analizar entonces. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Qué necesito saber? ¿Qué analizo ahí? Así como en los racionales analizamos el denominador, acá analizamos el subradical. ¿Sí? Y decimos que x al cuadrado menos 5x más 6 tiene que ser mayor o igual a 0. Tiene que ser un número positivo. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos queda? Por resolver una inecuación cuadrática. ¿Cómo resolvemos una inecuación cuadrática? ¿Alguien recuerda qué se hace? Yo en este caso le resuelvo una pareja simple. De nuevo, señor Rendón, no le escuché bien. O sea, yo tengo ahí un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ya, ok, Entonces, puedo yo factorar. sería, Ok, listo. Puedo factorar, ya. Factoro, dos pares de paréntesis, x más ya sale x menos 3 y x menos 2. x menos 2, x menos 3, ¿ya? Mayor o igual a 0. ¿Listo? Luego. Como es una inecuación, o sea, me quedaría x mayor o igual que 2 y x mayor o igual que 3 y eso sería mi dominio. Ok, usted me dice que x menos 2 sería mayor o igual a 0 y que x menos 3 sería mayor o igual a 0. Por un lado saco que x es mayor que 2 y por el otro lado saco que x es mayor que 3. Bien, ¿cuál es el dominio? Según eso.
El dominio sería un intervalo. Si le veo gráficamente el 0 como referencia, el 2 está acá, el 3 está acá. La una parte dice mayor o igual que 2, desde aquí hasta allá todos. Y la otra dice mayor o igual que 3, desde aquí hasta allá todos. Bien, ¿cuál es el dominio? X mayor o igual que 2. El dominio Desde el 2 hasta sería... el más No, dominio infinito, sería cerrado hasta el más infinito. El 3 hasta más infinito. A ver, una sola persona, señor Loya. Señor Loya. Sería de 3 a más infinito. Del 3 al más infinito. Ok. ¿Alguien más? Del 2 cerrado al más infinito. Señor Tapia, del 2 cerrado Al más infinito abierto. hasta el más infinito, desde el 2. Ok. ¿Alguien más? Dije, no sería desde el menos infinito abierto hasta el 2 cerrado, unión, desde el 3 cerrado hasta el más infinito abierto. ¿Y de dónde saco desde el menos infinito hasta el 2? Si aquí tengo que x es mayor o igual a 2, y aquí es mayor o igual a 3. Hizo de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. ¿De dónde saco estos de acá? Ya, me confundí con otra cosa, disculpe. Yo diría que igual es desde el 2 hasta el más infinito. Desde el 2 hasta el más infinito. Yo también digo lo mismo, profe. Igual, la unión. ¿Y yo? Concuerdo. Bueno, entonces como esto es democrático, ya quedó. Desde el 2 hasta el infinito. A ver, pero no es democrático. Depende de la respuesta correcta. Ah, claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, yo digo el 0. ¿Hay problema con el 0? Yo diría que el 0 también está aquí. ¿Verdad que sí? Sí, si le reemplazo 0, 0, raíz de 6 es un número real, entonces no hay ningún problema. Por dar un número, no, por dar un número. Y el 0 no está aquí. Creo que Entonces hay que restringir al 0 del dominio. Hay que restringir. Sí, del dominio. No, de hecho, no tengo que restringir, no debería restringirlo. Hay que hacer tablas. Perdón, por ahí, ¿escucha alguien? En este paso de acá arriba donde factoró, hay que hacer tablas. Ah, perfecto. Ya, esta no es la forma de resolver, efectivamente. ¿Sí? Esa no es la forma de resolver, entonces hasta la factorización estaba bien, ¿cierto? Sí. Bien. Lo demás lo aplica. El dominio sería X pertenece de menos infinito a 2 cerrado. ¿Ya? Unión. Del 3 al más infinito. Ya, ok. Y para sacar eso, lo que hacemos es efectivamente la tabla de valores, ¿sí? A ver, tabla de signos. La tabla de signos funciona, chicos. La tabla de signos de cada. Ok, ahí estamos. La tabla de signos, chicos, funciona para todas aquellas inecuaciones con valor absoluto, inecuaciones cuadráticas, cúbicas, polinomiales en general, de grado mayor o igual a 2, funciones racionales, ¿sí? Para expresiones racionales también funciona, ¿cierto? Así se resuelve. Entonces, ¿cómo construimos la tabla? Hacemos tantas filas como factores tengo 2 factores, y tantas columnas como factores tengo. Entonces, acá X como referencia, acá van los factores irreducibles, ojo, irreducibles, ¿sí? Y acá va el producto de los dos, X menos 2 por X menos 3. Esta es una forma, no es la única.
Sí, esta es una forma. Me parece la más práctica, la más reducida. Me parece a mí. No es la única. Y en las columnas, sí, tengo que poner los valores que hacen cero estas expresiones. Por ejemplo, x menos 2 se anula ¿en dónde? Cuando x vale ¿cuánto? De que vale 2. Con 2. ¿Y x menos 3? Con 3. Con 3. Entonces, acá va el menos infinito, porque esto es como una recta numérica. Acá está el infinito. ¿Cuál va antes, el 2 o el 3? El 2. 2. Ya. Listo. Procedemos a construir. Por facilidad, ubiquemos los ceros primero. Esta expresión se hacía 0 en 2, ¿cierto? Se hacía 0 en 2, entonces va acá. Y la otra expresión, el otro factor se anula en 3. Entonces, ponemos el 0 acá. Listo. Si nos damos cuenta, chicos, si se fijan, esta partecita de acá es como tener una recta numérica. Y lo que estamos haciendo es partiéndole en pedazos. Aquí tengo un pedazo, acá tengo otro pedazo y acá tengo otro pedazo. Y vamos a buscar solución por esos pedazos. ¿Ok? Y buscamos la solución en pedazos. Pedaceando la recta numérica. Para ello, aquí tengo un intervalo, desde el menos infinito hasta el 2. ¿Me ayudan con un número, con un valor ahí? Entre menos infinito y 2. 1. Menos 1. Menos 1, por ejemplo. Reemplacemos acá. Menos 1 y menos 2. Menos 3. Signo. Me interesa el signo. Más que el valor, nos interesa el signo. ¿Ok? El signo es negativo. Si aquí es negativo, aquí está el 0, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Se hace positivo. Deberá ser positivo, ¿cierto? Bien, hacemos lo mismo con el otro factor. Miren, aquí tengo un intervalo, ¿sí? Aquí está el 0, entonces busco el signo de aquí. Porque es más fácil, tengo un solo intervalo. ¿Sí? Me ayudan con un número entre 3 y el infinito, cualquiera. Que esté entre el 3 y el infinito. 5. ¿Cuál? 5. Por ejemplo, 5. Reemplacemos. 5 menos 3. 2. Signo 2. positivo. Positivo. Si es positivo, aquí está el 0, antes deberá ser negativo, negativo, ¿no? No hay más. O es positivo o es negativo. No hay más. Listo. Con eso, ¿qué estamos haciendo con estos dos factores aquí? ¿Qué se están haciendo? Multiplicando. Entonces multipliquen los signos, multipliquen. Menos por menos más por menos menos, más por más. ¿Sí? Bien. ¿Qué estamos buscando, chicos? Los signos con los que se va a abrir los factores. Estoy buscando dónde esta expresión es qué. ¿Qué estoy diciendo acá? Este producto, ¿qué debe ser? Mayor o igual a 0. En otras palabras, ¿dónde esto es positivo? ¿Cierto? ¿Dónde esto es positivo? Y de acuerdo al gráfico, me dice que es positivo aquí y aquí, ¿cierto? En esta parte y en esta parte. Por lo tanto, esta expresión será positiva, esta expresión será positiva, esta expresión será positiva cuando x tome valores, ¿en dónde? Desde el menos infinito hasta el 2 incluido, unión del 3 hasta el infinito. ¿Ok? Esta es, señores, la solución de la inecuación, de esta inecuación, de esta inecuación o de esta inecuación. Y por tanto también es el dominio de esa f de x. ¿Sí? Ese es el dominio. ¿Listo? Esta es la forma de encontrar la solución de una inecuación. ¿Y de dónde llega y por qué llegamos a una inecuación? Porque estábamos encontrando el dominio de esta función. Y para encontrar el dominio de esta función, como es una raíz par, debo asegurarme que sea mayor o igual a 0. Entonces de ahí sale la inecuación. Al resolver esa inecuación, me da como solución esta de acá, que es exactamente lo mismo que el dominio. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bien.
Veamos otro caso. Veamos otro ejemplo. Pensemos que tengo la función f de x igual a... voy a poner una fracción. 2 menos x sobre x al cubo, no, x cuadrado más. X cuadrado menos 3. Listo. Mismo procedimiento. ¿Qué debo decir? Restringir a que 2x, 2 menos x sobre x al cuadrado menos 3 tenga que ser mayor o igual a 0. Inge, El x cuadrado menos 3 mayor o igual que 0. Inge, No, eso mayor que era 0. lo que iba a comentar yo, que el denominador no podía ser igual a 0. Solo puede ser mayor que 0. Sí, el denominador sí. Pero estoy hablando de toda la expresión. ¿Sí? De esta parte nos preocupamos al final en la respuesta, ¿ok? Gracias a la acotación. Bien, les decía que para construir la tabla de signos, los factores que yo pongo acá deben ser irreducibles. ¿Qué significa eso? Que ya no se pueda factorar más, ¿sí? Que ya esté factorado completamente. ¿Ok? Pregunto, ¿está factorado eso completamente? Lo de abajo creo que podemos factorar. Ah, sí. El denominador aún se puede factorar un poquito más, ¿cierto? Es una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, podemos escribir como 2 menos x sobre x menos la raíz de 3 y x más la raíz de 3. Y eso tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, creo que ahí está factorado completamente, ¿no? Tengo 1, 2 y 3 factores, entonces tengo 1, 2 y 3 espacios. Bien. Por tanto, aquí va x como referencia. Vamos con los factores. 2 menos x. El orden en que ponemos acá los factores es indistinto. ¿Sí? Y acá tenemos toda la expresión, ¿no? El 2 menos x sobre el x al cuadrado menos 3. Bien. Y buscamos en dónde cada uno de esos factores se anula. Entonces, el primero se anula ¿en cuánto? En 2. 2 menos. En 2, en raíz de 3, en menos la raíz de 3, ¿sí? ¿Cuál sería el orden? Entonces, comenzamos con el menos infinito. Luego, ¿cuál va? El menos raíz de 3. Luego. En raíz de 3. Raíz de 3. Y el 2. El 2 y el infinito. ¿Sí? Mismo procedimiento. Pongamos los ceros. El primer factor, 0 acá. El segundo factor, 0 aquí. Y el otro acá. ¿Sí? Estamos ubicados los ceros. Bien. Para la primera expresión, para ver el signo del primer factor, mejor aquí, ¿cierto? Entre 2 y el infinito. Eso parece un 8. Por ejemplo, ¿cuál valor? Menos 3. No, acá chicos. Acá. Entre 2 e infinito. 4. 4, 5, 10, 1000, 100, cualquiera, ¿cierto? Vamos a hacer 4. 2. 2 menos 4 me da menos 2. No me interesa el valor, me interesa el signo, ¿cierto? Entonces es negativo. 0, acá positivo, positivo, positivo. ¿Sí? Bien, en el segundo, negativo, negativo, positivo, positivo. En el siguiente, negativo, positivo, positivo, positivo. ¿Sí?
¿Están de acuerdo conmigo con los signos? El profe, En la primera me queda un poquito de duda, Inge, porque en le la puso. primera no debería ser negativo, 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 positivo. ¿Por qué? Porque en teoría, si aquí está la recta numérica, Está negativa. aquí está el 0, acá son negativos y después son positivos. ¿Por eso o por qué? O sea, Inge, yo en esa parte, como el X está negativo, hubiese cambiado la desigualdad y por eso me imagino también que le puso así. Sí, como decía un compañero, hay que notar que el menos, el X, delante del X hay un signo negativo y eso hace que cambie. ¿Ok? Y eso hace que cambie. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, o sea, no hay que hacerlo negativo. Digo, no hay que hacer positivo en la X. ¿Y cómo lo haríamos positivo a la X? Fijarás que está acá, ¿no? Entonces no hay que transformarlo. Podrías. Sí podrías. Pero eso significa que también cambiaría el sentido de la desigualdad, ¿no? Y ya no buscarías los mayores o iguales a 0, sino los menores a 0. Sí. Pero si hay, o sea, uno de los factores en los que está la X, que son ya irreducibles, por ejemplo, los del denominador siempre deberían ser positivos, ¿no? No. ¿No? ¿Por qué? Si yo tengo al revés, por ejemplo, en el denominador, yo tengo un 4 menos x y al cuadrado y factor, me quedaría un 2 más x por 2 menos x. No. Trabajamos con los signos como están. No hay lío. Bien, por eso lo que debemos hacer es dar valores, ¿sí? Damos valores y con eso nos sacamos de dudas. Entonces, por ejemplo aquí, un valor entre menos infinito y menos raíz de 3. O sea, menos 2. El menos 2, el menos 5, el menos 10, ¿sí? Menos 10 más raíz de 3, algún valor, pero negativo, ¿cierto? Negativo, entonces negativo. Aquí está el 0, más. ¿Listo? Con eso, vamos a la ley de signos. Aquí estoy haciendo más para menos a menos y por menos más. Más para menos, menos y para más, menos. Más para más y para más, más. Menos para más, menos y para más, menos. ¿Sí? ¿Qué busco? Los positivos. ¿Dónde es mayor o igual a 0? Ojo, siempre, fíjense por favor, esto siempre, ¿no? Esto es importantísimo. ¿Sí? Hay que darnos cuenta que estoy resolviendo. No es que, es que siempre hicimos composición. Sí, es que estoy buscando los que son mayores o iguales a 0, entonces sí. Bien, por tanto, esta expresión es positivo aquí, aquí y aquí. ¿Cierto? Tengo positivo y positivo. Solución, por lo tanto, solución. A ver, señor Rendón, y aquí va lo que usted me decía. ¿Cuál sería la solución? En este caso sería de menos 3 abierto hasta el 3 cerrado, unión de 2 cerrado hasta el infinito abierto. Justo lo que no es. Sería de menos infinito a menos raíz de 3 cerrado. De menos infinito a hasta menos raíz de 3. Cerrado unido con ¿Cerrado? raíz de, ¿Ya? unido con raíz de 3 incluido hasta 2 cerrado. Sí, pero no. Hay un error ahí. Sería desde el... Sí, si se dan cuenta, estos debo abrirles. Sí. ¿Sí?
¿Y por qué razón le debo abrir? Porque como están en el denominador, sí, como están en el denominador, no pueden ser 0, ¿no? No pueden ser 0. Entonces, ahí le excluyo. Y a eso me refería, señor Rendón, con lo que usted decía, no puede ser mayor o igual a 0 porque hay algo que va a ser 0 en el denominador. Sí, aquí le excluyo. En la respuesta le excluyo. ¿Sí? El 2 iba cerrado, ¿no? No importa si arriba se hace 0. 0 para algo 0, f de x sería 0 también. Listo. ¿Claro, chicos? Profe, una pregunta. Sí. ¿Se podría decir que si, o sea, para hacer la tabla, entonces todo, si le acompaña un negativo a la X, siempre se va a hacer como se diría al revés? Vean, como les decía, creo a ustedes ayer, el siempre es muy relativo a matemática, ¿no? Pruébenlo. Pruébenlo siempre. Pruébenlo mejor. ¿Sí? Okay. Lo que usted dice es cierto. Sí, eso va a pasar. ¿Sí? Pero no se quede con la duda, pruébelo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero a ver, ahí en la solución no está el 0, entonces ¿por qué le dejamos abierto? Del segundo ejercicio me dices, ¿no? Sí, del segundo. No está el 0. Es que no, a ver. ¿Dónde está? Pongamos aquí. Voy a poner acá abajito la recta número. No, ya entendí, ya le vi mi error. Gracias, profe. Es el valor que hace 0, no el 0. Eso mismo. Exacto. Ok, listo. Buscaba cómo te... Profe, una pregunta. Claro, señor Tapia. Supongamos que la respuesta sea desde -3 hasta raíz de -3 hasta la raíz de 3. Ajá. ¿Cómo sé si es abierto o cerrado? ¿Qué me determina eso? Ya. Inicialmente tú estás resolviendo... caramba. Estás resolviendo esta inecuación, ¿cierto? Esta inecuación que nosotros la planteamos. ¿Sí? Y decimos que puede ser mayor o igual. ¿Cierto? Sí. Bien. Voy a usar un poquito de lenguaje acá y te voy a poner la relación que existe entre los que son abiertos y los que son cerrados. ¿Sí? ¿Qué es abierto para ti? ¿Con qué le asociarías un intervalo abierto? ¿Con qué? Que no toma ese número. Ya. Entonces, eso significa para mí paréntesis, ¿cierto? Ajá. O corchetes hacia afuera también. Depende del texto, lo utilizan las dos cosas, ¿cierto? Sí. Mientras que cuando es cerrado es corchetes hacia adentro, ¿cierto? ¿Sí? Eso es abierto. Esto es abierto, esto es cerrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien. ¿Qué más es un sinónimo de abierto? Si le tomo en sentido de una inecuación, es mayor o es menor, mientras que en el cerrado es mayor o igual o menor o igual. ¿Sí? También son como sinónimos. ¿Qué más son como sinónimos de un intervalo abierto y un cerrado? Si tengo un gráfico, el intervalo abierto AB, usualmente se le pone una bomba abierta sin pintar, ¿cierto? Mientras que en el intervalo cerrado, si esto es AB, lo que hace es pintarle hacia A y pintarle a B también, ¿cierto? Esos son sinónimos. Entonces, abusando de ese lenguaje, aquí dice mayor o igual, y el mayor o igual por defecto debería ser cerrado. Obviamente excepto el infinito, ¿no? Los infinitos siempre son abiertos. Pero ahí todos serían cerrados. Y de hecho le puse cerrado. ¿Sí le ves? Que todos están con corchete, excepto el infinito. Sí.
Bien, ahora, ¿por qué le abro? ¿Por qué no le incluyo? Porque está en el denominador y se harían 0. Y me daría una división para 0, tanto en raíz de 3 como en menos raíz de 3. ¿De acuerdo? Ah, ya le entendí. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Sí, yo al principio de la clase estaba un poco confundido, pero ya me di cuenta que en el método de las regiones donde me queda positivo es donde está mi dominio. No necesariamente. A ver, de nuevo no te escucho bien. ¿Me repite, señor Rendón? O sea, sí, o sea, yo para fijarme desde dónde hasta dónde va mi dominio, tengo que fijarme en dónde me queda positivo, por decir aquí más, menos, menos me da más. Entonces ahí sería parte de la solución de mi dominio. Siempre y cuando, ojo con eso. Siempre y cuando tú le plantees así como mayor o igual. Ajá. ¿Ok? Porque, como decía tu compañero, yo puedo cambiarle el signo al X de arriba y modificar la inecuación. Esta inecuación modifico y escribo como X menos 2 sobre X menos raíz de 3, X más raíz de 3. Pero para hacer ese cambio, si te fijas, este cambio, lo que debía haber hecho es acá multiplicar por menos 1. Y al multiplicar por menos 1, yo debo cambiar el sentido de la inecuación. ¿Sí? Entonces, ahora ya no resuelvo, cuando resuelvo esta inecuación, ya no busco los que sean mayores, sino voy a buscar los que sean menores. ¿Sí? Lo que ocurre es que, claro, este cambio también aquí me va a generar un cambio en los signos. Y este cambio en los signos también me va a cambiar los signos acá. Entonces será menos, más, menos, más. Y la respuesta sería la misma. ¿Ok? Entonces, fíjate siempre acá. Lo que está resolviendo. Si aquí dice mayor o igual, entonces busco los positivos. Claro. ¿Sí? Ahí sí me quedó bien claro. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Hay dudas? Pregunten, chicos. Profe, esto es solo para encontrar el dominio, ¿verdad? Esto es, sí, solo para encontrar el dominio y en eso nos encontramos con inecuaciones. Como todo en matemática, de alguna manera se conecta, ¿cierto? Siempre se conecta. Sí, parecería que siempre estamos haciendo lo mismo. Lo mismo es lo mismo. Pero sí, esto nos sirve para encontrar el dominio de una función irracional con raíces. Bien. ¿Más Yo una pregunta, Liz. Sí, claro. o sea, yo me confundo un poco en lo que es los signos, pero para sacar los signos, hay que tomar un número que esté un número que esté entre esos dos números que están arriba y reemplazarlo en lo que viene siendo la X. Tal cual, no pudiste haberlo dicho mejor. Acuérdate que esto es una recta numérica. Mira, esto es como una recta numérica. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es dividiéndole en pedazos. Aquí tengo un pedazo, acá tengo otro pedazo y otro pedazo. Y en esos pedazos busco números. Entonces, claro, tengo el primer término acá, entre menos 2 e infinito. Perdón, menos 2, ¿qué digo? 2 menos x, 2 menos x. Y quiero ver este signo negativo porque salió. Entonces, ¿qué haces? Buscas un número entre el 2 y el infinito. El que tú quieras. Y siempre va a pasar lo mismo. Ahí sí, entre 2 y el infinito, este signo, siempre, para cualquier valor que vas a tener aquí, siempre va a pasar. Sea cual sea el número que me des acá. ¿Sí?
De ahí tal cual, lo que tú dijiste es correcto. Listo. Ok, listo, gracias. ¿Alguien más? Bien, les voy a poner un ejemplo para ustedes. F de x igual a la raíz cuadrada de, vamos a hacerlo sencillo, 2 sobre x menos 3 menos 5. ¿Ya? Analicemos el dominio de esa función. Inge se desarrolla el dominio de 3 a más infinito, 3 abierto. ¿Aló? Dígame. Es el de x pertenece de 3 a más de infinito con 3 abierto. No lo sé. Yo pensaría que no solo eso. Creo que es un poquito más. ¿Qué analizaste? Lo que esté dentro de la raíz positivo Ujú. y que x no debe valer de 3. Sí, pero lo que está dentro de la función, de la raíz, es una expresión racional, ¿no? ¿Hiciste tabla de signos? No. ¿Cuál fue el valor que dijiste del dominio? Desde el 3 al más infinito. Desde el 3 al más infinito. A ver, a mí me ha salido desde 3 hasta el 17 sobre 5. De hecho, me salió a mí. Confirmo, lo mismo me salió a mí. Algo así puede ser. O sea, a mí también me sale lo mismo, pero con el 3 excluido, porque si no sería 0. Porque está en el denominador, sí.
Del 3 Ajá. abierto al otro valor. ¿Es Cerrado. positivo el otro? 17, ¿qué? ¿Qué me dijeron? ¿17 qué? 17 quintos. Sí, es positivo. 17 quintos es un poquito más allá de 3, ¿no? Sí. Ah, es un intervalo pequeñito. ¿Sí? Sí, ese sí. ¿Pueden, por favor, compartir para que lo vean? ¿Alguien que pueda compartir? Compartir que La la gráfica. resolución. La resolución. Voy a mandarles una foto aquí, a ver si puedo. Creo que ahí se ve. Déjame compartir. Ujú. Sí, hay que operar primero para llevar a una expresión racional. Tomado los dos valores. Ajá. Sí, sí, es correcto. Es correcto. ¿Nos queda alguna duda, chicos? No. Perfecto. No, ninguna, profe. Ok. A ver, hasta el momento hemos analizado qué tipo de funciones. Hemos hecho funciones polinomiales, ¿cierto? Polinomiales, es decir, lineal, cuadrática, cúbica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hemos hecho funciones racionales, ¿sí? Acabamos de hacer funciones irracionales. ¿Me queda alguna por fuera de las que se ha trabajado hasta el momento? Bien. Ustedes tenían para hoy algo que preparar y era el tema de las funciones, las gráficas de funciones, las gráficas en GeoGebra de funciones a trozos. ¿Sí? ¿Es correcto? Bien. O sea, nos Sí. dijo que buscáramos formas para graficar, Ajá. estudiar. Exactamente. Si revisaron eso, van a ver que una función a trozos no es nada más que una colección de funciones, ¿sí? Es una gran f de x que alberga algunas funciones. Una f1, una f2, y así sucesivamente tantas funciones como quiero. Claro, todas estas siempre y cuando cumplan alguna condición, ¿no? Aquí hay una condición 1, aquí hay una condición 2, y así sucesivamente, ¿cierto? Una condición n. Esa es una función definida a trozos, es nada más que una colección de funciones, muchas funciones. Bien, y la función más sencilla de las funciones definidas a trozos, podemos considerar a la función valor absoluto, ¿sí? Que la función valor absoluto, por definición, nos dice
O sea, a ver, entonces, por definición nos dice que esa función se divide en ¿qué? En menos x si considero los valores negativos y a x si considero los valores positivos o el cero. Esa es la definición de la función valor absoluto. ¿Qué me dice? Que para los, voy a hacer acá gráficamente, que para todos estos valores de x que son negativos, son estos de acá, ¿sí? Se considera así esta función. O vamos con los positivos, que es más fácil. Que para todos los valores de x positivo, la función es así. X es como la función identidad. ¿Sí? Y para los negativos es lo mismo, pero hacia el otro lado. Entonces, es de saber. Esa es la función valor absoluto. Y es una función, como ustedes ven, definida a trozos, porque aquí tengo una función que es menos x, si pasa esta condición, y la función x si pasa esta condición, ¿cierto? Bien, ¿cuál es el dominio de toda esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función valor absoluto? Todos los reales. Todos los reales, porque a la larga yo aquí puedo poner cualquier número, el que se nos antoje. Total, como es valor absoluto, siempre es un valor positivo. ¿Sí? Y si vemos gráficamente, para este hay un gráfico, para este hay un punto, para este también. Y así para todos los x. Siempre hay uno. De hecho, esta función valor absoluto queda muy bien definida si le escribo así. F va de reales en reales positivos unido el cero, ¿no? De tal manera que tomo un elemento de aquí y le asocio con un elemento de acá que es igual al valor absoluto de ese elemento del conjunto de partida. Listo. Entonces, esa es una función definida a trozos. Es el ejemplo más práctico de una función valor absoluto. ¿Ok? Bueno, luego trataremos la función valor absoluto de un poquito más a fondo. Pero lo que quería hacer es la parte introductoria de una función definida a trozos. Bien, lo que les pedí a ustedes es que revisaran, por favor, cómo graficar en GeoGebra. Me imagino que lo pudieron revisar, hay un montón de tutoriales y todo eso. Y lo que les voy a pedir ahorita es que cada uno elija una función polinomial, una función racional, una función irracional y genere su función definida a trozos en el GeoGebra. ¿Ok? Es decir, esta debe ser polinomial, esta puede ser irracional, esta puede ser racional, cualquiera de esas. Inge, con cualquier valor o nos va a dar usted mismo las condiciones de la función. Usted elige las condiciones, usted pone las condiciones, usted busca la función, la que sea. La que sea. ¿Sí? En la sala están 49 estudiantes, 49 funciones. ¿Sí? ¿Tiene que ser? Continua. No, lo que le salga. Usted pone la función y ahí vemos lo que le salga. Además, no sé qué es continua. Eso no nos topado. No sabemos. Hasta el día de hoy, hasta hoy, no sabemos qué es una función continua. O no queremos saber qué es una función continua todavía. La que salga. Como le salga. ¿Listo, chicos? 49 están en sala, 49 funciones diferentes. ¿Sí? Sobre todo aquellos que dicen que tienen problemas con los micrófonos. No han de tener problemas para compartir, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, no entendí muy bien. Es polinomial, racional e irracional, ¿verdad? De esos tres. Sí, uno de cada tipo. En las polinomiales usted puede elegir una lineal, cuadrática, la que usted quiera. Ahí tiene millones y millones de funciones para elegir, la que usted quiera. Sí, igual de las racionales, igual de las irracionales. ¿Listo? Bien, chicos. 3 y 7. Creo que 3 y 15. 8 minutos, 10 minutos también, ¿ya? Para eso. Nos vemos 3 y 20, ya.
A ver, listo chicos, voluntarios. Yo, le comparto. Oh, Sí, sí. Ok. Luego va señor Andrade. ¿Cómo? Ah, ya. Pues esto es lo que te estoy pidiendo. Bueno, pues no, le acabo de agregado. Está bien. Ujú. Esa función va desde -3 hasta 0, ¿no? Desde -3 hasta 0. Bien. Luego, desde 0 a 5, va la otra expresión. La función, de hecho es una línea, ¿no? Es un tercio de... Mejora esa, aumentale arriba un +1 o un algo. Porque se simplifica la raíz y por eso te queda una recta. Ajá, Okay. exacto. Sí, ahí diferenciamos, ¿no? No importa que sea que no se junten. Y la otra dice que son dos rectas. No, es una función racional, perdón, es una función racional para los menores a 3 y para los... Básicamente los menores a 3. A ver, ese dominio no tengo claro. A ver, dice para menores a -3 y para números que sean menores a menos. Está algo redundante ahí. Esto salió automático. O sea, yo solo le puse que fuera menor a -3 para que solo se viera hacia allá, hacia la izquierda. Pero esto aquí es como, es automático. Yo no hice nada aquí. Dice, a ver, entendamos lo que dice. Y supongo que es parte del texto que se sobreentiende o que entiende el sistema. Inténtale borrar, porque déjale solo para menores a -3. Inténtale borrar. Aunque se le Está poner poniendo las automáticamente. condiciones de arriba. Las condiciones de las otras funciones está poniendo. De los otros trozos. Sí. A ver. ¿Sabes qué? Entonces tú fórzale a algo. Bórrale el conectivo lógico y en lugar de eso ponle O. Aquí yo no puedo, o sea, ahí yo no puedo operar. ¿No te deja? No, porque eso es solo para presentación. Ahí. Oh. Ahí ponle, en la condición. Ahí, después del -3, ponle O, conectivo lógico. Creo que No, pero dentro de la misma condición, porque ahí debería ser. O. Ay. Ahí tal vez, ahí está. O. X mayor que 5. Ajá, ya. Ahí le mareamos un poco. Te vuelvo a poner alguna otra condición. Sí. O sea, repite las condiciones de los demás. Ajá, es propio del GeoGebra y eso ya no, ni modo. Pero, a ver, sí está claro lo que hicimos al ponerte esa parte, ¿cierto? Te estoy dando otro intervalo. Sí. Que lo que estaríamos es básicamente diciendo unir el intervalo, ¿no? Ajá, el otro lo que te permite es poner la una condición y la otra, ¿no? Y te pongo O, para que haya gráfica después. ¿Y qué pasaría si le pongo el I? Entonces, no, es que ahí no. ¿No? Es que ahí no puede estar en la una parte y a ver, pruébale. En teoría no debería probar, no debería. Quiero ver qué responde. Ajá, se te borró. Okay.
Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Pasa. Héctor, ¿hace eso que se ponen las demás condiciones porque estás en GeoGebra web? Yo tengo el GeoGebra instalado y no me pasa eso. Es porque cuando tú lo estás haciendo web, ¿no? Sí, Lucas, dame un minuto que hay un... Entonces lo que hay que hacer es descargarlo, el GeoGebra. A mí también me pasa lo mismo. Pero no hay problema. No hay problema de que te salga eso, nomás te das en cuenta que son condiciones de las demás. A ver, alguien decía que no le pasaba eso cuando se descarga. Descargado, Sí. ¿cierto? Sí, yo lo tengo descargado y no me pasa eso. Ok, bien, pero esa es la idea. Básicamente esa es la idea, ¿sí? Gracias, compañero. A ver, vayamos con uno más. ¿Era señor Andrade? Sí, ya le comparto. Ya, luego va señor Simbaña. Listo, aquí tengo la función. La hice en una sola y también separada por partes. El plan sería este de aquí. Ok, esa es la una sola, ¿cierto? Eso es interesante también, la condición la otra. Caso contrario. Caso contrario es el resto, lo demás, el complemento, ¿sí? Para que sea todos los reales. Déjale, ¿sabes qué? No le pongas el PDX, mejor desactívale esa y actívale las otras, porque supongo que estará con colores, ¿no? Sí, aunque no las tenga de mismo color, pero la cambio ahorita. Listo, ahí estaría de colores. Ok, entonces tienes cuatro funciones, ¿no? Sí, Esa es estarían otra las cuatro. manera de graficar, si es que no le quieren tener en una sola función, en diferentes funciones y cada una con sus condiciones. Esa es otra opción, ¿no? Sí, se complica un poco menos, es menos confuso. Pero al momento de trabajar es mejor tenerle en una sola función. Porque de esa función tú puedes hacerle ya de PDX, puedes optar por una u otra cosa directamente y no irle por las particulares, ¿no? La ventaja es que tienes en colores y hay diferencias dónde comienza la una, dónde termina la otra, ¿sí? Ok, tiene sus pros y sus contras, pero esa era la idea. Ok, listo, gracias, señor Andrade. A ver, terminemos, señor Simbaña, con usted. Ya ahorita le comento. ¿Se ve? Creo que no se ve. Sí. Pero se ve todo junto. ¿Qué pasó? A ver, dice x cuadrado es la parábola. X, esa función. Aquí está. A ver, modifiquémosle algo para que se vea mejor nada más. Y solo por esa parte.
La parte que te queda lineal es... Quítale el término cuadrático de la raíz. Este de Quítale, sí, quítale el menos 3x cuadrado. Todo, el menos 3x. Espérense un segundo. ¿El 3 también le quito? El 3x, quítale, sí, quítale la x también. No, porque ahí te va a dar una... Ahí es, déjale ahí. Ya. A ver, interesante. Caso contrario, significaría... ¿Por qué no hay más gráfico después del 9? ¿Alguien me puede decir si le pone caso contrario? Chicos. Es que yo entendí del LIF o sea, es decir, si, o sea, esta condición, a ver, dibuja cuando cumple esta condición. Caso contrario, dibuja, o sea, dibuja lo que está fuera de la condición. Pero eso yo no entendía. Del 2 para arriba se puede dibujar y del 0 para abajo también. O sea, debería de ser una unión de conjuntos. O sea, no entendía muy bien. Sí, a ver, en cuanto al dominio, sí, pero si tú le pones, salte de esa vista, darle en enter o... Ya, si te das cuenta, dice, se comporta como la cuadrática para los menores a 0. Se comporta como la racional entre 0 y 2. Caso contrario, el resto, es decir, lo de abajo sería equivalente a decir del 2 al más infinito, del 2 en adelante, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué no hay gráfico más allá del 9 debe ser ese? Ese punto en el eje X debe ser 9. ¿Por qué no hay más gráfica después de eso? Porque si toma el valor de 10 no existiría la raíz. ¿De nuevo? Porque si toma un valor mayor que 9 no existiría la raíz, sería un número irracional. Exactamente, porque el dominio le restringe a eso, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de la parte de abajo? Solo desde el 2 en adelante. Perdón, sería entre el 2 y el 9 nada más, ¿ok? ¿Sí? Sí. Pero le hice también la parte también. Bueno, este era 3x. Claro. Sí, pero ojo que ahí no están las restricciones, ¿no? Por eso es que te grafica todo de junto. Y ahí todo eso no es ninguna función. ¿Listo? Pero déjale ahí. Porque lo que les voy a pedir para la siguiente clase, chicos, es lo siguiente. Verán, vamos a utilizar el GeoGebra. Y más o menos lo que tiene el compañero, vamos a ir cortándole pedazos, y van a formar un dibujo. Quiero un dibujo. Sí, un dibujo, no una función, ojo, es un dibujo. Es una actividad que ya hice en algún momento con otro curso, en algún otro semestre, y lo que sacaron como resultado, por ejemplo, algunos hicieron el sello de Batman, otros hicieron el de Thor, hicieron corazones, hicieron la cara de Mickey, hicieron hasta un Garfield, y así. Solo con funciones y utilizando GeoGebra, ¿ok? Solo con funciones. Entonces, les dejo a su criterio, a su libertad. Utilicen lo que quieran. ¿Sí? Cualquier función. El gráfico, el dibujo es abierto. ¿Sí? Esto queda un poco a su inventiva. ¿Sí? ¿Me entienden, chicos? Sí, profe. Sí. Ahí pueden ir dando condiciones y todo eso. No nos vamos a preocupar mucho de que si eso no es función, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla, eso para nada es función, ¿no? No puede cruzar, no puede haber dos imágenes para una misma preimagen y todo lo demás. Pero no importa. Vamos a ir restringiendo, ya saben cómo restringir, y podemos hacer unos dibujos bastante agradables. ¿Listo? Habría que, o sea, se usaría la función a trozos para esto, ¿verdad? Todas las funciones. De hecho, sí, y no solo una, sino varias.
Ya les digo, el gráfico más sencillo fue el del sello de Batman. ¿Sí? Ese fue el dibujo más sencillo que hicieron. Y ahí crearon un montón de cosas. Un montón de cosas bastante entretenidas, ¿sí? La idea es que se familiaricen con eso, con el GeoGebra, y no tengamos problemas para cualquier cosa que les pida luego y lo puedan graficar. ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos? Sí. Bien. Perdón por no... A ver, uno más. ¿Alguien más está con la mano levantada? Señor Tapia. A ver. Terminemos con usted. Ya le comparto. Ahí se ve, Inge. Sí, ahí sí. Aquí le hice la Sí, ahí sí. gráfica. ¿Sí está bien? Tienes una función polinomial, tienes una racional y tienes una función con radicales. ¿Qué está mal ahí? A ver, sí veo algunas cosas que no estoy de acuerdo. ¿Alguien que me diga? No, miento. Solo hazle un zoom, porque parece que está una encima de otra, pero no es así. ¿Le puedes agrandar, por favor? Ya. Sí, porque parecería que todas están juntas. Exacto, ahí sí. Ya, sí. Pensé que los dominios de definición estaban mal, pero no, es correcto. ¿Sí? Bien, creo que todo el mundo tiene la idea clara. ¿Listo? De lo que son funciones definidas a trozos y cómo hacer sus gráficas. Bien. Vamos a quedar ahí, chicos. Por hoy, gracias. Que tengan un buen fin de semana. Ok, profe. Gracias, Igualmente. Igualmente. Gracias, profe. Igualmente, profe, cuídese.